para predicarnos la palabra de Dios. Amén. Paz de Cristo. Los invito a que abran sus Biblias conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo. Le doy gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes. También a nuestra hermana María Tinajero, que les trajera esta enseñanza. También le doy gracias a mi hermano pastor por darme la oportunidad de compartirles el mensaje. Vamos a ir a Mateo, hermanos, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Quiero predicarles sobre el tema "Se buscan obreros", ya que es un servicio misionero. Vamos a tocar ese tema y vamos a ir a Mateo capítulo 9 y vamos a leer del versículo 35 al 38. Cuando lo tengan pueden decir amén. También está en la pantalla y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tenernos en tu casa de oración. Reconocemos que es tu grande amor y misericordia la que nos tiene en este lugar, Señor. Yo te doy gracias porque nos has permitido gozarnos alabando y glorificando tu santo corazón, Señor, que me ayudes a exponer este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria, Señor. Úngeme con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Dame libertad para expresar este mensaje, Señor. Dame ejemplos. Ayúdame, te necesito, porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. Quita todo aquello que trate de impedir, de estorbar. Hazlo a un lado, Señor, y tú glorifícate. Tú recibe la honra, tú recibe la gloria, Padre. Esto te lo pido y te lo ruego en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Dice la palabra del Señor que le roguemos al Padre para que envíe obreros, trabajadores, y no solamente podemos decir obreros, sino que también obreras, hombres, mujeres que quieran trabajar y servirle al Señor con todo su corazón. Hermanos, entonces es bien importante que usted y yo respondamos a este llamado. Y quiero hablarles acerca de qué es lo que caracteriza a los obreros y a las obreras de Dios, o cuáles son esos requisitos. El Señor está bien interesado en que cada uno de nosotros aprenda a depender de Él. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro proveedor. Alguien diga amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro proveedor. Sí, y vamos a enfrentar situaciones difíciles, problemas adversos. Va a llegar la escasez, la necesidad tal vez, pero es necesario que los obreros, las obreras aprendan a confiar en que el Señor les va a suplir su necesidad. El día de mañana, si usted y yo estamos en una necesidad, tenemos que recordar: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, porque Él es mi proveedor. Yo soy un obrero de Él. Usted puede decir: hermana, soy una obrera de Él y Él va a suplir mi necesidad. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 9 y el versículo 10 dijo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: yo les suplo sus necesidades a mis obreros. Yo les suplo sus necesidades a mis obreras. Hermanos, todo aquel que decida entregarse a Cristo y trabajar en su obra, el Señor le va a suplir sus necesidades a como se las ha suplido a usted y a mí. Alguien diga amén. Él suple nuestras necesidades.
Hermanos, y si hubo alguien que entendió esta importancia de que Dios es su proveedor, fue George Mueller. Él nació en el año 1805 y murió en el año 1898. Este fue un misionero que aprendió que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar. Él desde muy pequeño fue muy tremendo. Sus padres no fueron cristianos, no eran cristianos. Y al ver que su hijo se portaba muy mal, no entendía, no obedecía, era bien tremendo, pues se les ocurrió una idea: mandar al chiquillo a un seminario a ver si ahí lo enderezaban. Y a la edad de 10 años lo metieron a un seminario. Y usted dirá, pues, qué bueno, porque pues se va a convertir en ministro. El propósito de los padres no era que se convirtiera en un ministro, en un predicador, no, lo que querían era que se amansara. Estaba muy bronco. Es como a ver si ya se pone bien este tremendo. Él entró al seminario a los 10 años, hermanos, y pues sí, no se quiso enderezar de pronto. Sus primeros años fue bien tremendo, siguió siéndolo. Y en sus primeros años él se dedicó a los vicios. Y estos vicios lo llevaron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel por 24 días. Y solamente así fue como que entendió. Después de que estuvo 24 días en la cárcel, él sale y dice: no, yo tengo que enderezarme. Aquí adentro no está bien. Y se comprometió a echarle ganas a los estudios. Y fue tan así que se levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba durante todo el día y estudiaba hasta las 10 de la noche. Y fue de esa manera que él empezó a cambiar poco a poco. Cuando él cumplió 20 años, tuvo una experiencia que lo impactó y le cambió su vida. Él asistió a una reunión de cristianos y cuando llegó al culto, miró que los hermanos, las hermanas estaban arrodilladas, orando al Señor, pidiendo la bendición del Señor para el culto. Cuando él miró esta escena, le impactó su corazón y dijo: yo quiero eso también. Yo quiero buscar la presencia de Dios, así como estos cristianos lo buscan. Y George Mueller, por sus siguientes años, a eso se dedicó, a buscar la presencia de Dios con ganas, con fervor. Y esa práctica lo hizo durante toda su vida. Hermanos, y cada uno de nosotros eso es lo que necesita hacer: buscar al Señor constantemente con fervor. Es algo que usted necesita y es algo que yo necesita, porque por más que oremos, jamás vamos a decir: ya oré lo suficiente. No, los obreros y las obreras de Dios deben de buscar el rostro de Dios constantemente. Y fue en esos días cuando él sintió el llamado a ser misionero. Y pasó 2 meses hospedado en el orfanato del señor Frank. Este señor había construido un orfanato y tuvo una visión bien tremenda. Porque él dijo: voy a construir este orfanato, pero no voy a pedir dinero. Yo creo en mi Dios, que Él es mi proveedor, y Él va a suplir las necesidades de este orfanato. Y durante 100 años ese orfanato estuvo así trabajando con esa regla: Dios suple todas nuestras necesidades. Y cuando está ahí George Mueller en este orfanato, él queda impactado por algo. Había un dentista que se había llegado a hospedar ahí porque estaba a punto de salir a un viaje misionero. Y cuando él lo conoce, se da cuenta que este dentista estaba abandonando la comodidad de su trabajo. En 1830, en 1800 y algo, hermanos, es mucho tiempo atrás, este dentista estaba ganando $7,500 al año, que es muchísimo dinero, y para esa época pues mucho más. Él se queda impactado de cómo es posible que un hombre pueda dejar hacer a un lado tanto dinero para ir y padecer carencias al campo misionero. Eso le tocó su corazón y dijo: yo quiero tener ese fervor, yo quiero tener esa pasión por el Señor. Y de ahí fue como le nació a él el amor por el campo misionero. Eso lo motivó a él a querer serlo también. Se inspiró y se motivó y eso lo ayudó. George Mueller, antes de fallecer, él se hace cristiano y se entrega fervorosamente. Y fíjense el fervor con el que se entregó. George Mueller, antes de fallecer, dijo que había leído la Biblia cerca de 200 veces, de las cuales
de las cuales 100 las hizo de rodillas cuando estaba en el seminario. Casi 200 veces leyó la Biblia, y 100 veces que leyó la Biblia lo hacía leyéndola de rodillas en el seminario. Él estaba entregado con un fervor y con una pasión para nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se quedaba orando hasta la medianoche. Al día siguiente se levantaba a las 6 de la mañana para seguir orando. Esa era pasión por el Señor. Un predicador le preguntó poco antes de que George falleciera, le pregunta: hermano, ¿usted ora mucho? Y la respuesta fue esta. Escuchen lo que le contestó. Le dijo: algunas horas todos los días, y además vivo en el espíritu de oración. Oro mientras voy caminando, oro mientras estoy acostado, y oro cuando me levanto. Lo más importante, decía él, es no dejar de orar hasta recibir la respuesta. Esa era pasión. Poco antes de casarse no se sentía a gusto con un salario fijo, porque él empezó a pastorear siendo joven. Un mes después de casarse dijo que iba a dejar una caja en el santuario donde él pastoreaba, y que quien quisiera ofrendar para su sustento podía hacerlo, y que ya no le iba a pedir dinero a sus amados hermanos, porque sin darse cuenta había llegado a depender más del brazo de carne en vez de ir directamente al Señor. En vez de que la iglesia le diera un salario, dijo: ¿saben qué, hermanos? No, yo como que me estoy dependiendo mucho del salario que ustedes me dan, pero yo ya no quiero hacer eso. ¿Saben qué voy a hacer? Dijo: voy a poner una caja aquí en el altar. Si alguno de ustedes siente dar una ofrenda de amor para mi sustento, puede hacerlo, pero yo no les voy a pedir salario. Y ese fue el sentir que tuvo, y así lo hizo. El primer año le fue muy bien, triunfó literalmente. Los hermanos dieron en abundancia, todas sus necesidades fueron suplidas, y quedó muy emocionado. El problema está aquí, pero al año siguiente no le fue tan bien, porque hubo días que iba a revisar la caja y no había ni una moneda. Y empezaron a llegarle las pruebas, y él no tenía ninguna moneda, y tenía que suplir sus alimentos, tenía que comer, hermano, tenía gastos. Y él decía: el Señor va a proveer, el Señor me va a proveer, y el Señor me va a proveer. Y así pasó ese año, hermanos. Y él testificó que cuando no había dinero en la caja, no faltaba el alimento. Dios le suplió sus necesidades. Hermanos, necesitamos aprender a confiar en Cristo. Amén. Él es nuestro proveedor. Amén. Y siempre va a suplir nuestras necesidades. Un día le quedaban solo 8 monedas y le pidió a Dios que le enviara dinero. Esperó muchas horas y no llegaba el dinero. Y él orando: Señor, no tengo dinero y necesito dinero para comprar mis alimentos. Y caminando en la calle se encuentra una hermana. Una hermana se acerca y le dice: pastor, ¿necesita dinero? Y dijo el pastor: mira, hermana, hace años yo decidí renunciar a mi salario, y yo dije que de rodillas era a mi Cristo, y a Él le he hecho saber mis necesidades. Le dijo la hermana: pues el Señor me dijo que le diera 40 monedas, aquí tiene. Y él, sin abrir la boca, sin pedir ayuda. Jesucristo es nuestro proveedor, iglesia. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que servimos. El tiempo siguió pasando. A ver si no tiro el agua. El tiempo siguió pasando, el año siguió transcurriendo, y nuevamente le llegó la escasez económica. No tenía dinero, llevaba 3 días sin tener una sola moneda en su mano. Necesitaba comprar comida, estaba casado, tenía gastos, y empezó a orar, y no llegaba la ayuda. Ella y su esposa como que empezaron a dudar: ay, mi amor, pues a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no debimos renunciar al salario que teníamos. Y empezaron, como cuando estaban empezando en esa etapa, llegan a su casa cuando vienen de la calle, y allí en su casa encuentran otras 40 monedas. Alguien les había dejado esas monedas ahí. Hermanos, cuando tú confías en que el Señor es tu proveedor, nada te falta. Es algo que nosotros necesitamos. Yo necesito aprender a depender
depender de que Cristo va a suplir nuestras necesidades. Él dijo esto, miren, hemos puesto un orfanato y vamos a tener esta regla. Dijo, no nos endeudaremos y así no tendremos cuentas por pagar. Y nunca se apartó de esa regla. No pidió dinero, él oraba, se arrodillaba y oraba y dejaba que el Señor fuera Dios y le supliera sus necesidades. Fíjense la actitud de este pastor. Cuando encontraba huérfanos en la calle, los llevaba a la casa a que desayunaran. Se traía a los huérfanos de la calle, les daba un desayuno y les decía, ahora sí ya comieron, sí, vénganse, ahora viene el estudio de la palabra. Los agarraba y no los dejaba que se fuera hasta que les daba 1 hora y media de instrucción bíblica. Órale, ya comieron comida física, ahora les va la espiritual. ¿Me dejan tomar agua? Gracias, de todos modos iba a tomar. Órale, ya comieron, llenaron su panza con alimento material, ahora viene lo bueno, lo espiritual. No, los huerfanitos iban bien contentos, pero se quedó con ellos. Dijo, no, ustedes van a quedar en mi casa. Hermanos, llegó a tener hasta 30 niños viviendo en su casa. Y algo que él notó era que entre más huérfanos metía en su casa, más donaciones le llegaban, más le ayudaba a la gente. En otras palabras, más miraba la mano de Cristo que le proveía para sus necesidades. Dios siempre suple las necesidades de sus obreros y de sus obreras. Y si alguien anda padeciendo necesidades, es porque a lo mejor no es un obrero o una obrera de Cristo. ¿Cuál fue el salmo que impactó a George Mueller? Fue el Salmo 81:10. Si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Si no, yo aquí lo leo. Salmo 81:10. Vamos a leer. Este salmo lo impactó, le tocó su corazón. Y esto fue lo que lo llevó a poner en práctica su fe. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Saben por qué muchas veces nuestras necesidades no son suplidas? Porque no abrimos la boca. Es que el Señor ya sabe, hay que haga lo que Él quiera. Sí, pero el Señor desea muchas veces escuchar de nuestro corazón, de nuestra boca, Señor, ayúdame. Y necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo, hacer a un lado la arrogancia y decir, Señor, te necesito. Mira el problema que tengo, mira la necesidad que tengo. Para ti no es imposible, ayúdame. Y cuando alguien hace eso, empieza a mirar la mano de Cristo. Porque el Señor responde, es un Dios vivo. Cuando Él crea el orfanato, hermanos, pide ayuda a Dios que le supla sus necesidades. Hermanos, cuando abre la casa para los huérfanos, le empiezan a donar muebles, le empiezan a donar ropa, le empiezan a donar dinero y empieza a ver la mano de Dios. Y sin pedir nada, Él solamente orando y Dios le suplía. Le llegó una carta de unos hermanos que le decían, mire, pastor, si usted cree que nosotros somos aptos para enseñar, para ayudar, aquí estamos, pastor. Le vamos a ayudar y no le vamos a cobrar nada. Wow, dijo él, pues gloria a Dios. Y así fue como le empezó a llegar la ayuda a este pastor de Dios. Ahora, la costumbre que tenía Mueller era esta, miren, hermanos. Fíjense lo que hacía. Era anotar en una página, en una hoja. Él tenía una oración, tenía una petición. Aquí ponía, esta es mi oración, esta es mi petición, y ponía la fecha. Él ponía la fecha y decía, aquí voy a empezar a orar, y ahí está la fecha de la petición. Y empezaba a orar. Cuando Dios le contestaba la oración, ponía aquí, oración contestada, y ponía la fecha. Así tenía páginas llenas de oraciones presentadas y oraciones contestadas. Esa era su costumbre, y eso era lo que él recomendaba hacer. Cuando Mueller llegó a pastorear la iglesia de 400 personas, en su iglesia se dio cuenta que estaba muy ocupado para orar. Cuando empiezas a trabajar te ocupas y te empieza como a distraer el trabajo. Y él dijo, llegué a la conclusión que podía hacer más en 4 horas usando 1 hora para orar que en 5 horas sin orar. Si queremos ser efectivos en el trabajo, hermanos, en nuestra vida, en lo que sea, necesitamos orar. Si estás batallando en algo, tal vez lo que necesitas es orar. Estoy orando, sí, pero necesitas tal vez orar más. Créeme que si le dedicas tiempo a orar, te vas a ahorrar más tiempo. Porque cuando lo haces en tus fuerzas, cuando lo hago en mis fuerzas, estamos en problemas. Pero cuando echamos mano de la fuerza de Cristo, es cuando Él se glorifica. Y necesitamos que Cristo se glorifique en nuestras vidas.
Hermanos, antes de fallecer, Müller dice que él llegó a tener más de 2,000 huérfanos en su orfanato. Más de 2,000 huérfanos. Y él dijo que ni una comida se había atrasado más de 30 minutos. Todo el tiempo le suplió el Señor estas necesidades. Ahora, los hermanos se acercaron y le preguntan: pastor, usted es un hombre de fe. ¿Cómo le hace para tener esa fe? Yo quiero tener la fe que veo en usted. ¿Cómo le hace? Bueno, aquí está la respuesta. Él le respondía lo siguiente: primero, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en vez de la mía. 2, no dejo el resultado a los meros sentimientos. Es de que si tengo ganas de actuar, actúo, y si no tengo ganas de actuar, no actúo. No le hagas caso a tus sentimientos. Tercero, busco la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. 4, considero las circunstancias que Dios puede proveerme. 5, pido a Dios en oración que me revele su propia voluntad. 6, después de orar, escuchen lo que hacía. Después de orar y leer la Biblia, decido hacer lo que creo que es la voluntad de Dios. Cuando empiezo a actuar, si sigo sintiendo paz en mi corazón, sigo avanzando y orando sobre el proyecto. Hermanos, queremos ser hombres de fe. Esto necesitamos hacer, poner en práctica esto. Una oración de 1 minuto, y si el Señor quiere contestar, que conteste, y si no, pues bueno, no era su voluntad. No, muchas veces necesitamos ser constantes en la oración para ver glorificarse la mano de Dios. Cuando los hermanos le preguntaban que cómo podía llegar a desarrollar una fe tan grande, él respondió dándoles también las siguientes reglas. Primero, leer la Biblia y meditarla. Tener un corazón íntegro y buena conciencia. 3, si deseamos que nuestra fe crezca, no debemos evitar aquello que la pruebe y por medio de lo cual será fortalecida. 4, dejar que Dios actúe cuando llegue la prueba. Es que muchas veces llega la prueba y buscamos las soluciones más rápidas. Nos llega un problema y en vez de ir a los pies de Cristo, vamos con el vecino, con la vecina: ¿me ayudas? Ay, necesito esto. En vez de acudir a los pies de Cristo y pedirle la ayuda a Él primero. Eso es lo que debemos de hacer, buscar el rostro de Dios. Gloria a Dios. Ahora, muchas y repetidas veces, estas son las palabras de Müller, dijo: muchas y repetidas veces me he encontrado en situaciones que no tengo nada de dinero. No solamente había que alimentar 2,100 personas diariamente, sino que también había que conseguir todo lo necesario para suplir lo demás, y no había dinero en los fondos. Había 189 misioneros que sustentar sin tener nada. Cerca de 100 escuelas con 9,000 alumnos y sin tener nada de la mano con qué proveerlos. Casi 4 millones de tratados para distribuir, y todo el dinero se había terminado. A la edad de 69 años, fíjense, a la edad de 69 años, es que yo estoy viejito para servirle al Señor, que le sirvan los que estén nuevecitos. No, mi hermano, escucha lo que, a la edad que él empezó como obrero misionero yendo a los países. A la edad de 69 años empezó a viajar a diferentes países, y fíjense, viajó a más de 42 países. A los 69 años empezó a trabajar en esa área. ¿No podrá usted trabajar, mi hermano, mi hermana? ¿No podré yo? Esa es la pregunta para nosotros. Ahora, él escribió lo siguiente, en las siguientes palabras, dice: siento constantemente mi necesidad de Cristo. No puedo estar lejos de Cristo sin caer en las garras de Satanás. El orgullo, la incredulidad u otros pecados me llevarían a la ruina. Ningún lector piense de mí que no estoy propenso a la jactancia y al orgullo, o que no puedo dejar de creer en Dios. No, hermano, decía, yo soy de carne y hueso. Me miran que tengo fe, que soy un hombre de fe, pero tengo debilidades. Por eso no dejo de depender de Cristo. Y yo te digo, si tú y yo abandonamos la oración, la lectura bíblica, vamos a caer en pecado. Si tú y yo, mi hermano, mi hermana, abandonamos la oración, la lectura bíblica, el estar en la casa de oración, ¿sabes qué? Vamos a robar, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a caer en pecado. ¿Sabes por qué? Porque es imposible sin Cristo. Con Cristo nada, pero con Cristo lo podemos todo. Necesitamos depender de Cristo para estar en santidad, vivir en santidad, porque sin Cristo es imposible. Hermano, pues yo ni oro ni leo la Biblia y miren, no quedo en pecado. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, y no andamos jugando a ver que si qué pasa o no va a pasar. Te va a pasar.
necesitamos sincerarnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Un evangelista escribió lo siguiente. Escuchen lo que escribió este evangelista. Cuando vine por primera vez a América, hace 31 años, el capitán del barco era uno de los más fervientes creyentes que yo había conocido jamás. Me testificó lo siguiente, escuche. La última vez que pasé por aquí, hace 5 semanas, sucedió una cosa tan extraordinaria que causó la transformación de toda mi vida. Hasta aquel momento, yo había sido un cristiano común y corriente. Había a bordo con nosotros un hombre de Dios, el señor Josh Mueller. Yo había pasado 22 horas sin alejarme del puente de mando ni por un momento, cuando de pronto me asusté porque alguien tocó mi hombro. Era el señor Mueller. Capitán, me dijo él, vengo a decirle que debo estar en Quebec el sábado por la tarde y miércoles. Es imposible, le contesté. Pues bien, si su barco no puede llevarme, Dios encontrará otro medio para hacerlo. Durante 57 años nunca he dejado de estar en el lugar y a la hora que me he comprometido. Le respondí, tendría mucho placer si pudiera ayudarle, pero no hay medios, dije yo. Entremos aquí para orar, dijo el señor Mueller. Miré a aquel hombre y pensé, ¿de qué casa de locos se habrá escapado este hombre? Jamás había escuchado de cosa semejante. Le dije, señor Mueller, ¿sabe lo espesa que está la neblina? ¿Sabe lo espesa que está la neblina? Él me respondió, no. Mis ojos no están viendo la neblina, sino que están viendo al Dios vivo, el cual gobierna todas las circunstancias de mi vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Cuando llega la neblina del problema, de la adversidad, muchas veces nos enfocamos en mirar nomás la neblina, el problema, y no echamos mano de ver la mano poderosa de Dios por fe. Es cierto, el problema es grande, está muy grande el problema, pero yo puedo ver la mano de Dios y creo que se va a glorificar en este problema. Mi hermano, que la neblina no te lleve a dudar de Dios. Ese problema que no te lleve a dudar de la misericordia de Dios. Él me respondió y luego fíjense lo que hace. Cayó de rodillas y oró de la forma más sencilla. Yo pensé, esa oración es como la oración de un niño que tiene más de 8 o 9 años. Fue más o menos así que él oró. Oh Señor, si es tu voluntad, retira esta neblina en 5 minutos. Tú sabes que me he comprometido a estar en Quebec el sábado. Creo que esa es tu voluntad. Cuando acabó, yo también quise orar. Pero él me puso la mano en el hombro y me dijo que no lo hiciera, diciendo, usted no cree que Dios lo haría. Y segundo, yo creo que Dios ya lo hizo. Así es que mejor póngase de pie. Le dijo, capitán, yo conozco a mi Señor desde hace 57 años. Y no ha habido un solo día en que no haya tenido audiencia con el rey. Levántese, capitán, y abra la puerta y verá que la neblina ya desapareció. Me levanté y de verdad la neblina había desaparecido. Oh, mi hermano, cuando tú le clamas al Señor con todo tu corazón, Él se glorifica, porque tú eres un obrero de Él. Eres una obrera de Él y Él está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, no hay neblina que nos lleve a apartar del Señor Jesucristo. Podré pasar al siguiente punto, aquí me detengo. Voy a pasar al siguiente punto bien rapidito, hermanos. Entonces los obreros tienen que saber lo que es confiar en la provisión de Dios. Usted es un proveedor. Muchas veces vivimos estresados de cómo le voy a hacer y cómo le voy a hacer. No es cómo le vas a hacer, es como Dios le va a hacer. Tú solamente vas a orar, Señor, aquí está el problema, esta es la necesidad y tú eres más grande que Él. Y yo solamente voy a esperar a ver cómo tú te glorificas porque tú eres mi proveedor. Y que eso no se nos olvide, mis hermanos, mis hermanas. Cristo es nuestro proveedor. Somos obreros, somos obreras, Cristo es el proveedor y en Él vamos a descansar. Eso debe de estar en nuestro corazón, iglesia. ¿Sabe? El siguiente punto, y bien rapidito los dejo descansar. Lo que debe de caracterizar a los obreros, a las obreras de Cristo, es de que deben de tener amor por los perdidos. Si usted tiene un familiar que no es cristiano, que no es cristiana, usted y yo, hermanos, deberíamos de estar orando, intercediendo por ese vecino, por ese hermano, por ese tío, tía, primo, lo que sea, orando, Señor, ten misericordia.
Toca su corazón. Necesitamos tener amor, pasión por ellos. Sí, nosotros estamos a gusto y nos gozamos en la iglesia aplaudiendo, cantando. Aquí estamos bien, gloria a Dios. Pero ¿y qué hay de los que están a nuestro alrededor? Tú tienes familiares, ¿les estás hablando de Cristo? No, pues, si no quieren, no. Es que hay una necesidad de hablarles. Los obreros deben de amar a los perdidos. Hubo un joven que estaba muy enfermo. Estaba a punto de morir. Y la cama donde él estaba tendido, la almohada estaba manchada de sangre, las sábanas manchadas de sangre. Él tosía y escupía sangre. Había pedazos de carne, pequeñitos pedacitos de carne en la almohada, y eran del pulmón que se le estaba deshaciendo. El doctor estaba en esa noche atendiéndolo, y cuando salió le dijo a los padres: ¿saben qué? ¿Ven el rostro azul de su hijo? Es porque no le está llegando mucha sangre a la cabeza. Escuchen esa tos que tiene, le dijo, es el sonido de la muerte. Esta noche se les va a morir. No amanece vivo, les dijo. Y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo al padre, me voy a ir a mi oficina, voy a hacer el certificado de defunción, mañana en la mañana pase y lo recoge para que pueda ir y comprar un terreno para que sepulte a su hijo. Era un jovencito, 17 años, y estaba agonizando ahí, muriendo. El padre, pues sí creía en Dios, pero no era cristiano, no le había entregado su vida a Cristo. Él decía, los predicadores son parásitos, decía él. Era lo que él creía. Pero la mamá sí era cristiana y amaba al Señor Jesucristo con todo su corazón. Y ella, ¿saben qué es lo que hizo? Se puso de rodillas en la cama donde estaba su hijo y clamaba, Señor, ten misericordia por mi hijo, ten misericordia, ten misericordia. Y llorando y derramando sus lágrimas, intercedía con todo su corazón. El joven, entre más avanzaba las horas, él sabía que más pronto se le estaba acabando el tiempo de vida. Y tuvo una visión. Cuando está a punto de morir, tiene una visión. Voltea a un lado de la pared y mira un ataúd. Mira un ataúd así en el aire. Y el ataúd es grande. Está del mismo tamaño de su cuerpo. Lo mira por dentro. Tiene como unas sábanas blancas, delicadas. Y era de su mismo tamaño. Y él entendió que ese ataúd era para él, que se iba a morir. Él se espanta y voltea su rostro para el otro lado. Y del otro lado mira una Biblia. La Biblia era la Biblia más grande que él había visto. La Biblia llegaba desde el techo hasta el piso. Una Biblia grandísima y de unas letras muy grandes. Y escuchó una voz que le dijo, tú escoges. Tienes que escoger entre este ataúd o predicar mi palabra. Si quieres vivir, necesitas predicar mi palabra. El joven decidió predicar la palabra de Cristo. Le dijo, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, perdóname y yo voy a predicar tu palabra. La mamá se había quedado dormida de tanto estar orando, las fuerzas se le acabaron y se quedó dormida. El jovencito también se durmió y a la mañana siguiente se levantó y le dice, mamá, quiero desayunar. Y la mamá se quedó sorprendida. Le digo, mamá, ya estoy sano, quiero desayunar. La mamá se quedó sorprendida, se quedó como en shock. Y dijo la mamá, pues pobrecito mi hijo, pues a lo mejor se quiere morir, pero con la panza llena. Dijo, pues le voy a preparar un desayuno y se lo voy a dejar bien lleno el plato. Dijo, que se vaya, pero bien llenito, dijo ella. Cuando está en la mesa, ya lo está viendo con ojos de despedirse de él. Y le pone su plato ahí y empieza a comer, el jovencito, a comer con aquellas ganas. Y le dice, mamá, ¿sabes qué? Ese doctor que ha venido ya no quiero que venga. Ya no lo ocupo. Cristo me sanó anoche. Anoche hablé con él y ya estoy sano, no lo ocupo. Gloria a Dios. Le dijo, mamá, yo voy a ser predicador. Le dijo, he decidido predicar la palabra de Cristo. La mamá empezó en un llanto de alegría y glorificaba al Señor y se regocijó grandemente. Después va con su papá y le dice, papá, he decidido ser predicador. El papá le da una regañada. En vez de decir, gloria a Dios que está sano mi hijo, en vez de celebrar que estaba vivo, le da la regañada de su vida. Tú también te vas a hacer un parásito, tú también vas a ser... Y le da una regañada. El jovencito entra en un dilema y va y se refugia en su cuarto y se arrodilla y le dice, Señor, tú me acabas de sanar y me dices que yo para mantenerme con vida necesito predicar tu palabra. Yo quiero predicar tu palabra, pero mi papá no me deja.
Y le dice al Señor, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y se levanta y le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Me voy a ser predicador. No importa que ya no me quieras, yo voy a ser un predicador. Al día siguiente le dice a la mamá, mamá, pues he decidido ser predicador. Y ya iba a correr. Se va a caer otra vez de aquí, lo voy a poner arriba si se puede. Le dice, mamá, me voy, yo voy a ser predicador. Y la mamá empieza a llorar con un sentimiento. Y dice, mamá, pues si por tantos años he estado orando por mí para que sea predicador, y ahora que he decidido se lo estás llorando. No, le dice, regocíjate que voy a ser predicador. Y la mamá le dice, tienes razón, hijo, vete a predicar, porque eso es lo que tú deseas hacer y es lo que el Señor quiere que hagas. Y el jovencito sale a predicar y se encuentra un amigo y le dice, hey, ¿sabes qué? Voy a salir a predicar. Y su amiguito pues le sigue la corriente. Pues yo también quiero aventura. ¿Y a dónde vamos a ir? Le dice, yo te sigo. Pues tú vente conmigo. Hermanos, y esto fue en el estado de Florida. Y se empiezan a alejar de la ciudad donde ellos habían nacido. Y empiezan a manejar. Y miran una escuela vieja, abandonada. Y empiezan a preguntar, ¿quién será el dueño de esa escuela vieja abandonada? ¿Quién será? Y empiezan a preguntar y encuentran al granjero que era el dueño de esa escuela abandonada. Y van con el granjero y le dice, ¿sabe qué, señor? Me presta su escuela vieja y abandonada. Yo la quiero usar. Y él se ríe, pues ¿a quién vas a enseñar o qué? Pues era un chiquillo. Y le dice, pues usted nomás déme las llaves. Le dice, yo necesito las llaves para enseñar ahí. Y el granjero a regañadientes le da las llaves. Y le dice, ¿sabe qué? Esta noche yo aquí voy a estar enseñando la palabra de Dios para que usted venga. Y dice el granjero, ¿tú vas a enseñar la palabra? ¿Y saben qué hace lo que hace el granjero? Va y se consigue otros 8 granjeros y le dicen, hey, ahí en la escuela abandonada hay un chiquillo que dice que va a hablar de las cosas de Dios. Vénganse, vamos a hacerle la vida de cuadritos. Vamos por deporte, nos vamos a reír y nos vamos a burlar de él. Y se ponen de acuerdo. Y pues ya que el jovencito se prepara, se llega a la hora del servicio y ahí está en la escuela y llega el granjero y los 8 amigos. Y lo empiezan a escuchar y él empieza a testificar de cómo Dios lo había sanado de la tos, cómo escupía sangre, le dice cómo Dios lo sanó y que se empiezan a reír. Se empiezan a burlar de él. Tú estás loco, eso no es posible que pase. Y se burlan de él como nunca. Se van y se quedan bien desanimados. Y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Dice el jovencito. Pues eso se rieron. Y se sintió como desanimado. Dijo, no, yo voy a seguir. Hermanos, ¿cuál sería su sorpresa? Que al día siguiente le llegaron 40 personas afuera de la escuela. Había 40 personas ansiosas de entrar a escuchar lo que Dios había hecho en ese jovencito. Los siguientes días, había 60 personas que querían entrar a esa escuela. Y él seguía testificando y la gente seguía creyendo. Hermanos, 60 personas decidieron bautizarse en un día. El jovencito se los llevó un arroyo se los llevó y a los 60 los bautizó ahí. Gloria a Dios, amén. Ahora, estaba pasando algo. El jovencito les predicaba no porque los amara. Le venía y le contaba los problemas. Ay, qué enfadosos estos cristianos. O sea, les voy a decir por qué. El jovencito tenía que predicar. El trato que él había hecho es este: Señor, voy a predicar tu palabra para mantenerme con vida. Entonces, él quería predicar para no morirse. Pero no era que amara a los cristianos, no era que amara a las personas. Lo hacía por conveniencia. Él predicaba, daba la predicación y se iba. Los hermanos se quedaban llorando en el altar y él se iba. Pues a mí qué me importa, yo lo que quiero es mantenerme con vida predicando. Ahí los dejaba, se iba. Bueno, pues Dios miró que él estaba mal. Y créanme, Dios sabe cómo tratar a sus hijos, sabe cómo enderezarlos, hermanos, y que lo endereza. Se empezó a dar a conocer, pastor. Y lo empezaron a las demás iglesias lo empezaron a invitar a predicar. Un día estaba predicando en una iglesia, llegó y se sentó en la iglesia. Está sentado él ahí donde esperando su turno para ir a predicar. Y ahí sentado empieza a tener una visión. Y la visión que él miró fue la siguiente. Miró que había una carretera y que por esa carretera iba mucha gente caminando. Y él los miró y miró que había chinos, japoneses, y lo miró con su ropa tradicional de esos países. Miró gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de México, de todas partes. Iban caminando. Y cuando los está mirando que van caminando a lo lejos, él decía, pero pues ¿a dónde van?
¿qué hay al final de la carretera? El espíritu lo toma y lo lleva para ver lo que había en el final de la carretera. Al final de la carretera había un hoyo que había lumbre y era donde estaba cayendo la gente. Y cuando él mira que toda la gente está cayendo en la lumbre, los que estaban a punto de caer en la lumbre tenían rostros de pánico y querían regresarse, pero no podían porque la multitud que venía los puchaba y los aventaba. Y muchos estaban aterrados, lloraban y rasguñaban para retroceder. No me puchen, y caían al hoyo y se morían. Entonces él está mirando desde arriba lo que está pasando y escucha una voz que le dice: eso es por tu culpa. Y él dice: no, señor, esta no es mi culpa, yo ni los conozco. Sí, le dijo, es tu culpa porque tú no les estás predicando para que vengan a este lugar. Hermanos, él quedó callado porque fue tan impresionante esa visión que él tuvo. Entonces él se queda callado y empieza a surgir un cambio en él. Empezó a ver que estas personas que están sin Cristo van caminando a un hoyo donde arde azufre y fuego y no hay nada que los pueda hacer impedir que caiga, sino solamente entregándose a Cristo. Por eso es de suma importancia que tú y yo hablemos de Cristo. Hay familiares que no conocen a Cristo. ¿Saben a dónde van? Al infierno. Tú y yo, mi hermano, íbamos caminando a caer un hoyo que arde con fuego y azufre. Ahí íbamos caminando tú y yo, pero alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos testificó de Cristo y gloria a Dios, aceptamos y dimos la espalda y sí pudimos salir de ese camino. Ahora vamos caminando hacia la patria celestial, vamos caminando con Cristo. Hermanos, tenemos familiares que no conocen a Cristo. Ellos van caminando hacia ese hoyo que arde con azufre, con fuego, van hacia ese hoyo. Oh, mi amigo, mi amiga que me estás visitando en esta noche, en este día, no te quiero incomodar. Sí te quiero incomodar. Tú vas caminando hacia ese hoyo que arde con fuego y azufre porque no te has entregado a Cristo y necesitas entregarte a Cristo porque para allá vas. Hoy es el día de salvación. También que me iba cayendo el predicador. No, pero te lo digo en el amor de Cristo. Necesitamos a Cristo para no ir a ese lugar. Yo tengo familiares que no le han entregado su vida a Cristo. Yo le he dicho a mi papá, usted necesita nacer de nuevo. Pero es que no siento ganas. Pero es que no se trata de que sienta, se trata de que crea. Y pues no quiere. Aleluya. Pero necesitamos hacer nuestra parte, hablarles de Cristo, que necesitan a Cristo. Después termino el testimonio, los invito a que se pongan de pie. El tiempo se ha ido. Y por último, con eso termino. Lo que debe caracterizar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, a los obreros, a las obreras de Cristo. ¿Saben qué es lo que debe de caracterizarlos? Que no deben de amar a este mundo. Tú y yo somos obreros, obreras de Cristo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, podemos palpar con nuestras manos, es temporal. Todos los muebles que tú y yo tenemos, las casas que podamos habitar, son temporales. Todo va a arder en fuego. Un día va a ser derretido por el fuego. Y la vanidad del mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos obreros de Cristo. El mundo cada vez es más mundano. El mundo cada vez te ofrece más distracciones. Te ofrece cosas que se miran bonitas para tus ojos, placenteras para tu carne. Es lo que el mundo te ofrece. Pero déjame decirte, lo que el mundo ofrece es temporal y se va a terminar. Por muy bonito que se vea, por muy bonito que se sienta, se va a acabar. Pero lo que Cristo ofrece a sus obreros, a sus obreras, es eterno. Es eterno. La recompensa tuya, mi hermano, mi hermana, es grande. Mi recompensa es grande. ¿Sabes por qué? Porque somos obreros de Cristo. ¿Sabes por qué tu carne no quiere venir a la iglesia? ¿Sabes por qué tu carne no quiere orar? ¿Sabes por qué tu carne no quiere leer la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque tu carne no va a heredar el reino de los cielos. Porque esta carne va a ser destruida y es necesario que sea convertida en un cuerpo glorificado. Porque ese cuerpo glorificado es el que va a entrar al cielo. Tú y yo no podemos hacerle caso a nuestra carne. Tenemos que doblar. Que se acerque a Cristo. Tú y yo necesitamos a
a Cristo. No podemos enamorarnos del mundo, iglesia. No podemos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Siendo la palabra de Dios, hermanos, es esencial. Gloria al Señor. Así que vamos, hermanos, a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a gozarnos. Solo necesitamos estar atentos. Y les pedimos que si trae su celular, pónganlo en vibración para que, ¿verdad?, ya al final del servicio usted pueda contestar. Amén. Pero de momento, pues no conteste, porque la palabra es prioridad. La palabra de Dios es esencial, es primero, gloria al Señor. Y ya después, ¿verdad?, nos concretamos en los asuntos que tenemos pendientes, gloria al Señor. Así que, hermanos, listos para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y de esta manera vamos a recibir al siervo de Dios, hermanos, nuestro hermano ministro de esta iglesia local, nuestro hermano Ramón Pacheco, para traernos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Paz de Cristo. Los invito a que abran sus Biblias conmigo, por favor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Amén. Estamos aquí en la casa de Dios por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le damos la honra y la gloria. ¿Lo tienen? También está en la pantalla y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Título del mensaje es: no te conformes, transfórmate. Vamos a orar. Ore por mí para ser de bendición a su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque nos tienes en tu casa de oración, Señor. Reconocemos que es tu grande misericordia la que nos tiene en este lugar, Señor. Y nos hemos gozado glorificando y exaltando tu santo y bendito nombre, Señor. Es el momento de que tu palabra sea expuesta y te doy gracias por esta grandísima responsabilidad, Señor. Líbrame de enseñar algo que vaya en contra de tu palabra, Señor. Líbrame de enseñar algo, Señor, que esté fuera de orden. Yo te ruego que tengas misericordia de mí y me ayudes a hablar conforme está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdame a ser de bendición para tus hijos y para tus hijas, Señor. Que cada uno de los que están aquí puedan escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a sus vidas por medio de este mensaje, Señor. Úngeme con tu Espíritu Santo. Dame ejemplos, ilustraciones, Señor, para compartir este mensaje que pusiste en mi corazón. Quita todo lo que trate de estorbar, hazlo a un lado y tú glorifícate, Padre. Esto te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? La carta a los Romanos es una carta que envía el apóstol Pablo y quiere introducirse, presentarse ante la iglesia que está en Roma. Envía la carta y quiere que prepare la iglesia para que lo reciban. Y entre tantas enseñanzas que le da el apóstol Pablo está la de cómo ser justificados por fe, la importancia de ser un solo cuerpo en Cristo, y les da muchas enseñanzas. Y entre todas esas enseñanzas le da una que dice que no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto aplica para nosotros, iglesia. Cada uno de nosotros constantemente, día tras día, debe de esforzarse en renovar su mente, en renovar su entendimiento para ser un mejor hijo de Dios o una mejor hija de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos conformamos y nos dejamos caer en la comodidad de nuestra zona de confort? ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos eso? Nos conformamos a eso, a esa comodidad. Va a pasar lo siguiente. Si me pones Romanos 12:1, va a pasar lo siguiente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios.
Si nosotros, iglesia, dejamos de renovar nuestra mente, si dejamos de crecer en conocimiento de la palabra del Señor, va a pasar lo siguiente, que nos vamos a olvidar de las misericordias de Dios. Nos vamos a olvidar que un día el Señor nos sacó de un lugar donde había llanto, tristeza y dolor. Nos vamos a olvidar de que un día tú le dijiste: Señor, vivo para adorarte. Te vas a olvidar de que un día tú le dijiste al Señor: Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Tú te vas a olvidar de que un día le dijiste: Señor, yo quiero vivir un día a la vez para hacer tu voluntad, Señor. Nos vamos a olvidar de las misericordias del Señor. Te vas a olvidar de que un día el Señor arrancó de tu vida una sábana negra. Te vas a olvidar de las misericordias del Señor y no nos conviene. Por eso es bien importante renovar nuestra mente, estar renovando nuestro entendimiento para no olvidarnos de la grande misericordia que el Señor tuvo con cada uno de nosotros. Y su misericordia ha sido muy grande para con nosotros. Si no renovamos nuestra mente, ¿sabe qué va a pasar también? Que vamos a dejar de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, ya no vamos a querer vivir como hijos de Dios e hijas de Dios auténticos. Vamos a vivir un cristianismo fácil, un cristianismo carnal, un cristianismo muy superficial, muy falso, si dejamos de renovarnos. Y eso no nos conviene, hermanos. Entonces vamos a dejar de sacrificarnos para ser hijos e hijas de Dios auténticos. No nos conviene, iglesia. Y luego sigue siendo santo. Cuando un cristiano, una cristiana deja de renovarse, ¿sabe qué es lo que hace primero? Apartarse de la santidad. Empieza a vivir conforme a la carne, empieza a vivir conforme al mundo y empieza a apartarse de la santidad. Y va a aplicar también a la santidad en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Se va a apartar de la santidad. No nos conviene. Por eso es de suma importancia renovar nuestro entendimiento para vivir en santidad. Nos conviene vivir en santidad porque de esa forma es como agradamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que sigue diciendo, dice agradable a Dios. Cuando un hijo de Dios deja de consagrarse, deja de leer la Biblia, deja de ayunar, deja de venir a la iglesia, se aparta de su consagración, vive a su manera, vive como le da la gana. ¿Y qué es lo que pasa? Deja de agradar a Dios. Y no nos conviene. Luego dice que es nuestro culto racional. Es nuestro estilo de vida estar en los pies de Cristo. Es nuestro estilo de vida vivir en el camino de Dios. Pero cuando dejamos de renovar nuestra mente, vivimos conforme queremos. Y eso es lo que pasa, que otras cosas ocupan el primer lugar y nuestro Señor Jesucristo lo ponemos en segundo plano. Cuando dejamos de renovar nuestra mente, no nos conviene. Por eso, iglesia, la palabra de hoy es: no te conformes, transfórmate. Hay que renovar nuestra mente para no olvidarnos de la misericordia del Señor, para agradar a Cristo, para vivir en santidad, para estar a los pies de Cristo, porque es el mejor lugar. Amén. Amén. Ahora quiero compartirles los principios que podemos encontrar en estos versículos. El primer principio que quiero mencionarles es que no debemos conformarnos a los comportamientos del mundo. El texto dice, en el versículo 2 dice: y no os conforméis a este mundo. No te conformes. No vivas conforme vive el mundo. No vivas conforme viven los actores, conforme viven los deportistas. No te conformes. No te hagas a su estilo de vida. Lo que significa que no debemos adoptar los valores, comportamientos y actitudes del mundo que nos rodea, ya que son contrarios a la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros miramos y escuchamos nos está influenciando. La pregunta es: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que te está influenciando? ¿Tus amistades? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que te está influenciando? No debes tú de aceptar los valores que ellos tienen, porque muchas veces sus valores, sus principios van en contra de la Biblia. Y tú y yo debemos de tener los valores que son la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No nos conviene, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, muchas veces, iglesia, vamos a tener que hacer esfuerzos grandes para no conformarnos, para salir de nuestra zona de confort. Miren, la iglesia es el lugar correcto, ideal para que los hijos, las hijas de Dios nazcan, crezcan y crezcan en fe y se reproduzcan trayendo más personas a los pies de Cristo. Ese es el lugar ideal. Pero muchas veces va a haber desafíos, retos para estar en la casa de Dios, para estar en el camino de Dios, y tenemos que vencer esos obstáculos. Si nos conformamos, nos vamos a alejar de los pies de Cristo y no nos conviene. El salmón es un pez
que nace en aguas dulces. Y ahí en el agua dulce es el lugar ideal para que este pez crezca y se reproduzca. El punto está en que el salmón, cuando crece, llega en su juventud, se va al océano. Y nadar al océano es muy fácil. Y nadar en el océano es fácil. Hay abundancia de agua, hay abundancia de comida, todo está muy bien en el océano. Pero no es el lugar ideal apropiado para que él se reproduzca y siga existiendo. Entonces lo que el salmón hace es que cuando llega a una edad adulta empieza a nadar contracorriente. Empieza a nadar contra la corriente para llegar al lugar ideal donde puede reproducirse y puede tener más hijos y seguir existiendo. Pero hay un reto, nadar contra corriente. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a tener que nadar contra corriente para estar en el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber escaseces, va a haber necesidades, va a haber decepciones, nuestros sentimientos van a ser heridos. Hermanos, si no podemos estar metidos aquí en ese santuario las 24 horas del día, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos actividades. Y hermanos, muchas veces cuando estamos allá afuera, es cómodo, para la carne es cómodo, es a gusto para la carne. Vivir como viven tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo es fácil. Vivir como viven tus compañeras de escuela, tus compañeros de escuela, como ellos viven, que no conocen a Dios, para la carne es fácil, es comodidad. Pero no es el lugar apropiado para nosotros para que nuestra fe siga creciendo. El lugar apropiado es en la casa de Dios, en el camino de Cristo, para que nuestra fe siga creciendo. Y muchas veces no vas a tener el ánimo, el deseo de venir a la casa de Dios, de estar en los pies de Cristo, porque va a haber obstáculos. Tus sentimientos van a estar heridos. Hermanos, hermanas, te van a decepcionar, te vas a molestar con la hermandad. Y muchas veces venir a la iglesia es nadar contra corriente, pero es menester hacerlo. Porque ese es el lugar ideal para que nuestra fe crezca y podamos seguir creciendo como hijos e hijas de Dios. No te conformes conforme al mundo. No te conformes con los valores de tus amigos de trabajo, de tus amigos de la escuela. No. Tienes que nadar contra corriente para estar en la casa de Dios y exaltar a Cristo y vivir conforme a Cristo. Ese es el reto que nosotros tenemos. No te conformes. No te conformes. Transfórmate para ser un hijo y una hija de Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué es lo que pasa también? Se lo voy a ilustrar de esta forma. Los árboles, cuando hay abundancia de agua, es cuando están más propensos, más débiles a caerse. Porque como la tierra está húmeda y hay mucha agua, el suelo se ablanda y cuando vienen los vientos, lo golpean y lo tumban. Hermanos, muchas veces los hijos de Dios tienen que estar atentos con esto, porque le llegan muchas bendiciones, le va bien el trabajo, le va bien todo. Ahí es cuando está propenso a caerse. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbra a la comodidad. Y cuando le llega la escasez, la enfermedad, el despido del trabajo, le llegan enfermedades, escaseces, ahí como que se enojan muchas veces los hijos de Dios y dicen, no, pues yo ya no me esfuerzo. Aquí me voy a quedar en mi zona de confort, voy a complacer mi carne, voy a complacer mis sentimientos y aquí me quedo. No, mi hermano, ¿sabe qué es lo que hacen los árboles? Cuando les llega la escasez del agua, ¿saben lo que hacen los árboles? Cuando hay sequía, los árboles se esfuerzan en profundizar sus raíces hasta abajo para alcanzar el agua. No se conforman, porque si los árboles se conforman a que pues no hay agua, pues me muero. No, ellos no se conforman. Los árboles hacen que sus raíces se vayan más abajo y alcancen el agua. La adversidad los hace profundizar sus raíces para seguir con vida. No se conforman porque quieren seguir verdes, frondosos. Hermano, muchas veces te van a llegar problemas, adversidades. Tu vida cristiana no todo el tiempo va a ser color de rosa. No todo el tiempo vas a tener ganas de aplaudir, de cantar, de venir a la casa de Dios. No todo el tiempo. Va a haber dificultades, va a haber problemas, decepciones. Y es ahí donde tú tienes que profundizar tus raíces espirituales en Cristo. Señor, están heridos mis sentimientos, pues le doy gusto a mis sentimientos y no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de la hermandad. Aquí me quedo en mi zona de confort y aquí me muero. Eso es fácil, es comodidad, pero es ahí donde tú estás herido sentimentalmente, donde debes de profundizar tus raíces en Cristo y decir, yo voy a la casa de Dios, yo me presento a los pies de Cristo, me postro a los pies de Cristo, porque es ahí donde debo de estar. Que las adversidades, los problemas, las decepciones te lleven a profundizar tus raíces espirituales en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los barcos para poder ser guiados en alta mar usan un faro. El faro les avisa qué tan cerca están de la tierra. Así los barcos pueden reducir la velocidad y llegar de forma segura a la tierra.
El faro tiene que estar encendido durante toda la noche para que puedan ver los barcos la luz. Ese faro tiene que enfrentar adversidades porque hay brisa, hay neblina, hay oscuridad, pero el faro sigue luzando porque tiene que dar luz a los barcos para que no se estrellen y no choquen. Oh, mi hermano, nosotros somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un faro en este mundo que alumbra a los que no conocen a Cristo. Y a usted le va a llegar la brisa de los problemas, la neblina de las adversidades. Le va a llegar la nube, esa neblina de decepciones de personas que le van a herir sus sentimientos. Pero usted no deje de brillar. Usted sea un faro que alumbra y no deja que la oscuridad lo apague. No, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Siga alumbrando a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de que hay decepciones. Siga alumbrando como un hijo de Dios. Siga alumbrando como una hija de Dios. No se conforme, transfórmese para ser un hijo e hija de Dios. ¿Sabe qué otro principio podemos encontrar en Romanos 12:2? Podemos encontrar que debemos renovar nuestra mente para poder ser transformados. El texto dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Lo que significa que debemos renovar nuestra mente a través de la lectura de la Biblia. Mi hermano, ¿cómo está su lectura bíblica? A través de la oración y la comunión con Dios para transformarnos y vivir de acuerdo a su voluntad. Hermanos, esto es lo que ya sabemos. Cada uno de nosotros sabe estas cosas. No le estoy enseñando algo nuevo, algo profundo, no. Porque esto es lo que necesitamos, renovar nuestra mente a través de la lectura bíblica, a través de la consagración. Eso es lo que renueva nuestra mente y es lo que necesitamos hacer. Mire, usted tiene un celular, ¿verdad? Su celular necesita renovar el software, porque si no lo renueva se hace lento. No le funciona bien, no le va a trabajar bien. Usted tiene que renovarlo para que sea rápido y tenga más funciones. De igual manera, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos un software espiritual que necesitamos renovarlo para que no se haga carnal, para que no se haga mundano, para que no viva conforme a las amistades que no conocen a Cristo. Nuestro software espiritual necesita ser renovado. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, ayunando, escuchando enseñanzas de sana doctrina. Necesitamos estarnos renovando constantemente, renovando nuestras mentes. ¿Es cómodo vivir sin leer la Biblia? Es bien cómodo. A la carne le encanta. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Ay, qué cansado tener que leer, qué cansado tener que estudiar la Biblia. No, pues eso es bien cómodo. Los días se van y no leo la Biblia y pues bien a gusto la zona de confort. Y muchos se conforman, pasan días, semanas y no leen la Biblia, no la estudian y ahí están bien conformados. No, mi hermano, no, mi hermana, necesitamos renovarnos. No se conforme, transfórmese en un hijo de Dios auténtico y verdadero a través de la lectura bíblica. Renueve su software espiritual. Necesitamos mantenerlo renovado. Es como un jardín, mi hermano. Si usted es jardinero y trabaja pues en la jardinería, usted sabe que un jardín necesita mantenimiento. Usted descuida su jardín, se le llena de maleza, se le llena de hierba. Un jardín necesita tener mantenimiento. Usted mira una mala hierba, la arranca. Ay, si usted se conforma y dice, ay, qué pereza tener que salir. Además está caliente el sol, después la arranco. Y se le llena de maleza. Y se le pone feo el jardín. Las plantitas que usted tiene, si no las poda, ¿qué pasa? Se agarran para donde quieren. Ay, quedarse en su sillón bien a gusto y el jardín para donde quiera y usted bien a gusto en su sala. Eso es comodidad, eso es conformidad. Ay, mi zona de confort, qué a gusto. No, mi hermano, nuestra mente es como un jardín que tenemos que estarlo limpiando nuestra mente, porque van a querer crecer plantas de rencor, de amargura, de deseos de venganza, de odio, de negatividad, de ver solamente lo malo. No, es a través de la lectura bíblica que nosotros renovamos nuestra mente y hacemos a un lado, arrancamos toda hierba de negatividad, de rencor, de amargura, de malos pensamientos. Ah, mi hermano, si tan solo me entendiera que necesitamos ser transformados, que no debemos conformarnos a una vida fácil, cristiana, carnal. No, no te conformes, transfórmate en el nombre de Jesús. Hermanos, nuestra vida espiritual es como vernos en un espejo. Miren,
El espejo nosotros lo usamos para ver cómo estamos, si estamos limpios en la cara, cómo estamos peinados. El espejo nos dice a nosotros cómo estamos. Ahora, si por pereza, por las razones que usted quiera, ese espejo usted no lo limpia, ese espejo se va a empañar y ya usted se mira y ni sabe cómo está. Y pues por la pereza de no limpiarlo, por la zona de confort, pues usted está a gusto y usted piensa que está bien, pero ese espejo que usted está usando está sucio y pues ya usted según está bien. Oh, mi hermano, el espejo es la palabra de Dios, la auténtica, la verdadera, el verdadero espejo, el auténtico espejo es la palabra de Dios. Yo no puedo usar el espejo de mi vecino para verme. Ah, es que yo estoy mejor que mi vecino. Yo estoy mejor que el hermano que la hermana. La hermana anda en la carne, yo soy más espiritual que ella. No, usted no tiene por qué usar otros espejos. El espejo que debemos de usar es la palabra de Cristo. Ese es el espejo. Y hermanos, ese espejo nos dice cómo estamos nosotros. El problema es que muchos ya no usan ese espejo y empiezan a andar y a hablar como bien le parece. Y no nos conviene. Es la palabra de Dios el espejo que nos hace ver cómo estamos, para limpiarnos, para transformarnos y ser como nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, mi hermana, ¿cómo está su lectura bíblica? Mi hermano, ¿cómo está su lectura bíblica? Otra vez recordándole lo básico, sí, porque es lo que nos renueva, es lo que nos transforma, es lo que nos hace parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Necesitamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro principio encontramos en la palabra del Señor? ¿Sabe qué otro principio encontramos también? Que si buscamos la voluntad de Dios y perfecta de Dios, la vamos a encontrar. Aquí hay un principio que es de suma importancia, hermano, hermana. Buscar la voluntad de Dios que es perfecta para nosotros nos conviene. Y es lo que dice el texto. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que significa que debemos buscar y seguir la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, confiando en que es buena y agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena y perfecta y debe de ser y debe de estar en nuestras vidas. Amén. Un ejemplo, una persona que va a salir de viaje, ¿sabe qué es lo que hace? Usa un mapa, usa un GPS. Y siempre ese que va a salir de viaje busca la mejor ruta, donde no va a haber tráfico, donde va a haber menos problemas. Entonces, en la antigüedad usaban mapas. Y el que iba a manejar ese barco en la antigüedad usaba el mapa. El mapa ya tenía el mejor camino, la mejor ruta para llegar al lugar donde querían llegar. Ahora, el capitán del barco, si decía, este mapa no lo necesito, y lo arrugaba y lo tiraba y decía, pues yo hago mi mapa. Muchas veces y todo el tiempo ese navegante se perdía en alta mar, sufría pérdidas y le iba muy mal. Hermanos, la voluntad de Dios es el mapa perfecto para nuestras vidas. La voluntad de Dios es el GPS perfecto para nuestras vidas. No te conviene, mi hermano, no me conviene, mi hermana, yo crearme un mapa a mi manera. Yo no puedo crearme un GPS a mi manera de vivir como yo quiero. No, Cristo ya lo tiene diseñado para nuestras vidas. Y le digo, mi hermano, mi hermana, si usted se inventa un mapa para vivir conforme a ese mapa y usted lo inventó, le va a ir mal, va a sufrir, va a llorar, la va a pasar muy mal, porque ese mapa que usted está inventando no va conforme a la palabra de Dios. Y el mapa que tiene Cristo es el mejor, porque es el que va a hacer que nos vaya bien, nos va a ahorrar lágrimas, nos va a ahorrar llanto, nos va a ahorrar tristezas, dolores, porque la voluntad de Dios es el mejor mapa para nuestras vidas. No podemos crear una nuestra manera. Hablar como nosotros queramos es fácil, vestir como nos dé la gana es fácil, comportarnos como nos dé la gana es fácil, pero ese es un mapa a nuestra conveniencia. No, la Biblia es el mapa de Dios que debe de guiar y estar guiando nuestras vidas para ser como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a no conformarnos y transformarnos para ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos, cuando un arquitecto quiere construir un edificio, ese arquitecto tiene que apoyarse en un plano, un diseño. Si ese arquitecto dice, pues yo no necesito este plano, yo ya sé, yo no necesito este diseño, y lo arruga ese papel donde está el plano y lo tira a la basura, cuando empiece a construir el edificio lo va a construir a su manera.
a como le dé la gana, ¿sabe qué va a pasar? Las medidas no le van a dar. El edificio va a estar todo chueco, torcido ahí. Un terremoto y a la primer temblorcito se le va a caer, se le va a derrumbar. Mi hermano, escuche esto. La Biblia, la palabra de Dios, es el plano para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean construidas de forma perfecta para agradar a Cristo. A usted y a mí no nos conviene crearnos un plano, un diseño para vivir a como nos dé la gana. Hacerlo es fácil. Pues yo me hago uno y si quiere le hago uno. Mira qué fácil nos va a resultar. Fácil. No, ni vamos a batallar. El problema está en que nos va a traer problemas. Llanto, sufrimiento, decepciones. Amén, amén. Porque no podemos crear un mapa, un plan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es el mejor plano, es el plano perfecto diseñado por Cristo para nuestras vidas. Y todos aquellos que vivan conforme a ese plano van a experimentar el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Nos conviene tener el plano de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de esforzarse en buscar y poner en práctica ese plano, ese diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y solamente ahí es donde vamos a experimentar la verdadera felicidad. Los invito a que se pongan de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, iglesia de Saticoy, les ruego por las misericordias de Dios, se los ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Iglesia de Saticoy, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, iglesia de Saticoy? ¿Sabes para qué, iglesia de Saticoy? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, no te conformes, transfórmate. Iglesia, no nos conformemos. Vivir conforme al mundo es fácil, vivir conforme a la carne es fácil. Pero lo ideal es vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos conforme a su voluntad. Mi hermanos, hay problemas, hay adversidades y las va a haber. Pero estar en el camino de Dios es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces no vas a sentir ganas de venir a la iglesia. Muchas veces vas a sentir ganas de tirar la toalla, de decir ya no soy hijo de Dios, ya no soy hija de Dios por los problemas y las adversidades. Oh, mi hermano, tú ahí tienes que nadar contra corriente para seguir estando en los pies de Cristo. No te conformes al mundo, no le hagas caso a tus sentimientos de decepción, no, nada sobre corriente y vente a los pies de Cristo. Así es todo el tiempo. Tenemos que cuidar también nuestra mente. Tu mente es como un jardín. ¿Qué es lo que estás permitiendo crecer en tu mente? Deseos carnales, mundanos, que van en contra de la palabra. No te conviene. Dice el Señor, renueva tu mente. Renueva tu mente. Y también sigue diciendo el Señor que busquemos cuál es su voluntad para nosotros. Es bueno tener metas, pero es mejor tener el plan de Dios, de vivir conforme a su voluntad para experimentar el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Hermanos, necesitamos seguir siendo la luz del mundo. No vivas a tu manera. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes familia que no conoce a Cristo. Tú tienes hijos, hijas que no conocen a Cristo. Y tú eres la luz, tú eres el faro que están mirando. Hay problemas, sí, hay adversidades, sí, y como que deseas apagarte. No, mi hermano, no se apague. Siga iluminando a los que no conocen a Cristo. Siga iluminando a su familia. Siga siendo luz para su familia. Renuévese, transfórmese. Lo están viendo, la están viendo a usted, sus familiares, sus amistades, sus compañeros de trabajo lo están viendo y ¿sabe qué? Lo necesitan a usted que siga alumbrando. Siga siendo ese faro. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y ¿sabe qué? Nosotros necesitamos ser faros que alumbran la luz de Cristo. Pero es que estoy dolido, hermano. Estoy decepcionado de la hermandad. Estoy decepcionado del hermano, de la hermana. Están heridos tus sentimientos, te entiendo. Pero sigue siendo luz. Sigue siendo luz. Sigue brillando. Y sigue buscando cuál es la voluntad de Dios.
Dios para tu vida. Iglesia, el altar está abierto. Aleluya. Si tú quieres pasar y orar, puedes hacerlo. Es que hay problemas, hay adversidades, sí, hermano. Cuando todo está bien es fácil ser cristiano, pero llegan adversidades, llegan sentimientos que son afectados por acciones, y es ahí donde cuesta trabajo acercarse a Cristo. Experimentan la sequía, no se conforman, profundizan sus raíces para alcanzar el agua. Cuando te llegan los problemas, las necesidades, que ya no quieres ser un hijo de Dios, una hija de Dios, no te conformes a tus sentimientos, mejor profundiza tus raíces en nuestro Señor Jesucristo y dile: Señor, yo quiero profundizar mis raíces en ti, Señor, porque el viento, la tempestad me quiere derribar, quiere que deje de ser un hijo tuyo, que deje de ser una hija tuya, pero no, Señor, yo no me conformo. Yo quiero seguir estando en tu casa de Dios. Yo quiero seguir estando arraigado en tu camino, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor, porque mis sentimientos están heridos. Oh, mi hermano, necesitamos profundizar nuestras raíces espirituales en Cristo, porque vienen tormentas, vienen tempestades, y si no estamos arraigados vamos a caer. Mi hermano, profundicemos nuestras raíces a nuestro Señor Jesucristo, para que cuando llegue la adversidad no se caiga. Hermano, hermana, profundice sus raíces espirituales. Oh, hermano, pero es que yo ahorita estoy bien, nadie me ha decepcionado, yo estoy contento con todo, gloria a Dios. Pero recuerde, la tormenta va a llegar y usted necesita tener sus raíces profundas en Cristo para no irse al mundo. Mi hermano, mi hermana, necesitamos renovar nuestras mentes. No viva a su manera. Mi hermano, no viva a su manera, no viva como